¿Te has preguntado alguna vez qué sucede con nuestra alma después de la muerte? La Biblia tiene respuestas que pueden sorprenderte. Hoy, descubriremos lo que realmente dicen las Sagradas Escrituras sobre el destino del alma. En este video, vamos a explorar una de las preguntas más profundas y misteriosas de la humanidad: ¿qué sucede con nuestra alma después de la muerte? A través de un análisis detallado y basado en las Sagradas Escrituras, descubriremos qué dice la Biblia sobre el destino del alma, desde el momento en que dejamos este mundo hasta el juicio final. Si alguna vez te has preguntado cuál es el verdadero destino del alma según la fe cristiana, este video te proporcionará las respuestas que has estado buscando, revelando verdades bíblicas que podrían cambiar tu perspectiva sobre la vida y la muerte. Empezamos. La muerte es uno de los misterios más grandes de la existencia humana, y la Biblia nos ofrece una perspectiva única sobre este evento inevitable. Para entender lo que sucede con nuestra alma después de la muerte, primero debemos comprender cómo define la Biblia este concepto tan fundamental. Según las Escrituras, la muerte no es el fin absoluto, sino un tránsito, un paso de una forma de existencia a otra. Este enfoque cambia radicalmente la manera en que vemos la muerte, no como una conclusión final, sino como una transición hacia algo más grande y eterno. Desde una perspectiva bíblica, la muerte se define como la separación del cuerpo y el alma. El cuerpo, que es temporal y terrenal, regresa al polvo, mientras que el alma, que es inmortal, continúa su viaje. Esta dualidad entre cuerpo y alma es fundamental para comprender lo que la Biblia enseña sobre la muerte y lo que sucede después. En Génesis 3:19, Dios le dice a Adán: «Con el sudor de tu frente comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado, porque polvo eres, y al polvo volverás». Este versículo destaca la temporalidad de nuestro cuerpo físico, pero también insinúa que nuestra esencia, nuestra alma, tiene un destino más allá de la tumba. A lo largo de las Escrituras, encontramos referencias que refuerzan esta idea de la muerte como separación. Por ejemplo, en Eclesiastés 12:7, se menciona que el polvo vuelva a la tierra, como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. Aquí, vemos claramente que la Biblia distingue entre el cuerpo físico, que regresa a la tierra, y el alma, que regresa a Dios. Este concepto es crucial para comprender la enseñanza bíblica sobre la muerte y el más allá, porque sugiere que la muerte no es una aniquilación, sino una separación temporal de los elementos que componen nuestra existencia. Es importante destacar que esta perspectiva bíblica difiere de muchas otras creencias y filosofías sobre la muerte. En algunas culturas y religiones, la muerte se ve como una forma de liberación o reencarnación, donde el alma transita a otro cuerpo o estado de ser. Sin embargo, en la Biblia, la muerte no implica un ciclo interminable de vidas, sino un evento único que conduce a un destino final. La doctrina cristiana rechaza la reencarnación y enfatiza la resurrección, lo que subraya aún más la visión de la muerte como un tránsito hacia una nueva existencia, en lugar de un simple cambio de forma. Otro punto clave en la enseñanza bíblica es la conexión entre la muerte y el pecado. La Biblia enseña que la muerte entró en el mundo como resultado del pecado, como se menciona en Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Este versículo establece que la muerte no era parte del plan original de Dios para la humanidad, sino una consecuencia del pecado. Este enfoque refuerza la idea de que la muerte es un enemigo que será derrotado en el futuro, según la promesa de la resurrección. Además, la muerte, desde la perspectiva bíblica, también es vista como un momento de rendición de cuentas. Hebreos 9:27 afirma: «Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio». Este versículo subraya que la muerte no es solo una separación, sino también el preludio a un juicio final, donde cada alma será evaluada y recibirá su destino eterno. Esta enseñanza añade un sentido de urgencia y responsabilidad a nuestra vida, ya que lo que hacemos en este mundo tiene consecuencias en el más allá. La visión bíblica de la muerte nos presenta un concepto que es tanto aterrador como esperanzador. Es aterrador porque implica un juicio y un destino eterno, pero es esperanzador porque promete que la muerte no es el final. En 1 Corintios 15, 54-55, Pablo escribe: «Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?». Este pasaje encapsula la esperanza cristiana de la resurrección y la vida eterna, donde la muerte será finalmente derrotada. Hasta aquí, hemos explorado cómo la Biblia define la muerte como una separación del cuerpo y el alma, y cómo esta perspectiva difiere de otras creencias. También hemos visto cómo la muerte está relacionada con el pecado y cómo se le asocia con el juicio final. Pero,
¿Qué sucede exactamente con el alma después de la muerte? ¿A dónde va mientras espera la resurrección? Para responder a estas preguntas, necesitamos adentrarnos en el Antiguo Testamento y explorar el concepto del Sheol, el lugar de los muertos, y cómo los antiguos hebreos entendían el más allá. En la siguiente parte, descubriremos cómo el Antiguo Testamento describe el destino del alma en el Sheol y qué visión tenían los hebreos sobre la vida después de la muerte. Este será un viaje fascinante que nos ayudará a entender mejor cómo la Biblia ve el tránsito del alma desde la muerte hasta la eternidad. Si quieres seguir profundizando en estos temas, asegúrate de suscribirte al canal para no perderte los próximos videos. Y no olvides dejar tu opinión en los comentarios, queremos conocer tu perspectiva sobre este tema. Cuando nos sumergimos en las páginas del Antiguo Testamento, nos encontramos con una visión del más allá que es tanto misteriosa como reveladora. El concepto del Sheol es central para entender cómo los antiguos hebreos percibían el destino del alma después de la muerte. A diferencia de las creencias populares de otras culturas antiguas, el Sheol no era un lugar de castigo o recompensa, sino más bien un lugar sombrío y silencioso donde todas las almas iban tras la muerte. Esta visión nos abre una ventana al pensamiento hebreo sobre la vida después de la muerte, y es crucial para comprender cómo evolucionó la teología del alma en la Biblia. El Sheol se describe en múltiples pasajes del Antiguo Testamento como un lugar de sombras, silencio y olvido. En el libro de Job, uno de los textos más antiguos de la Biblia, se menciona al Sheol como la tierra de las tinieblas, Job 10, 21-22, un lugar donde no hay luz ni vida. Esta descripción sugiere que el Sheol era visto como un estado de existencia puramente espiritual, donde el alma residía en una especie de letargo, desconectada del mundo físico y sin conciencia plena. Es un concepto que puede resultar inquietante, pero también refleja la percepción de la muerte en una época en la que el conocimiento del más allá era limitado. Los salmos también hacen referencia al Sheol, presentándolo como un lugar del que no hay retorno, lo que reforzaba la idea de que la muerte era un estado final, al menos en la comprensión antigua. El Salmo 6:5 dice, «Porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Sheol, ¿quién te alabará?». Este versículo no solo subraya la oscuridad del Sheol, sino también la ausencia de relación con Dios en ese estado. Sin embargo, a pesar de esta aparente separación, los hebreos creían que Dios todavía tenía poder sobre el Sheol, lo que sugiere una esperanza implícita de redención incluso en lo más profundo de la muerte. Los personajes bíblicos que mencionan el Sheol incluyen a Jacob, quien, tras la supuesta muerte de su hijo José, expresa su deseo de descender en duelo al Sheol, Génesis 37 horas y 35 minutos. Esto muestra que el Sheol era visto como el destino inevitable de todos, independientemente de su relación con Dios durante la vida. La mención del Sheol por parte de Jacob refleja un reconocimiento de la muerte como una realidad universal y compartida, pero también una profunda tristeza por la separación que trae consigo. A medida que los hebreos desarrollaron su comprensión del Sheol, comenzaron a surgir vislumbres de esperanza en la resurrección. El profeta Oseas, por ejemplo, profetizó, «De la mano del Sheol los redimiré, los libraré de la muerte», Oseas 13:14. Esta promesa de redención sugiere que el Sheol no era un destino final, sino un estado temporal del cual Dios podía liberar a su pueblo. Esta idea es un puente crucial hacia las enseñanzas del Nuevo Testamento, donde la resurrección y la vida eterna se convierten en el enfoque central de la teología cristiana. La cultura y las creencias hebreas sobre el más allá también estaban profundamente influenciadas por la noción de justicia divina. Aunque el Sheol era el destino común de todos, los hebreos creían que la forma en que vivían sus vidas tenía un impacto en su destino final. Esta creencia se refleja en los textos proféticos y sapienciales, que constantemente llaman al pueblo de Israel a vivir en rectitud y justicia, sabiendo que Dios, al final, juzgará a todos, incluso a aquellos en el Sheol. Esta expectativa de justicia divina alimentaba la esperanza de que la muerte no tenía la última palabra. Es importante recordar que, aunque el Sheol se describía como un lugar oscuro y sin vida, no se consideraba un lugar de castigo eterno. No es hasta más adelante en la tradición judía y en la evolución hacia el cristianismo que surgen conceptos más definidos de cielo e infierno. En el Antiguo Testamento, el Sheol era simplemente el destino común de todos los muertos, una morada de sombras que aguardaba la acción redentora de Dios. Esta visión subraya la creencia de que la muerte no es un castigo en sí misma, sino un paso hacia algo que, en última instancia, está en manos de Dios. La evolución del pensamiento sobre el Sheol en la cultura hebrea también refleja un desarrollo en la comprensión del alma. En los primeros textos, el alma en el Sheol parecía estar en un estado pasivo, casi inactivo. Sin embargo, a medida que la revelación progresaba, surgieron ideas de que el alma tenía un destino más allá de este estado sombrío, anticipando las enseñanzas del Nuevo Testamento sobre la vida después de la muerte. Esta transición en la comprensión de lo que sucede con el alma después de la muerte es fundamental para la teología cristiana y nos prepara para explorar cómo el Nuevo Testamento aborda este tema.
Hasta ahora, hemos explorado el Sheol y cómo los antiguos hebreos entendían el destino del alma en el Antiguo Testamento. Pero, ¿qué sucede cuando llegamos al Nuevo Testamento? ¿Cómo se transforma esta visión? En la siguiente parte, nos adentraremos en el concepto de alma en el Nuevo Testamento, donde veremos cómo Jesús y los apóstoles redefinen y amplían nuestra comprensión del destino eterno del alma. Prepárate para descubrir una visión transformadora que arrojará nueva luz sobre lo que significa la vida después de la muerte según las enseñanzas cristianas. En el Nuevo Testamento, Jesús trae una claridad asombrosa al concepto del alma y su destino eterno, abordando directamente temas que habían sido objeto de especulación y misterio durante siglos. A través de sus enseñanzas y parábolas, Jesús no solo confirma la existencia del alma después de la muerte, sino que también describe con detalle los destinos contrastantes del alma, el cielo y el infierno. Si alguna vez te has preguntado qué sucede con el alma después de esta vida, las palabras de Jesús ofrecen una guía directa y poderosa. Uno de los puntos más impactantes de las enseñanzas de Jesús es su promesa de vida eterna para aquellos que lo siguen. En Juan 14, 2-3, Jesús dice, «En la casa de mi Padre muchas moradas hay, voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis». Este pasaje no solo ofrece consuelo, sino que también establece una esperanza concreta de un lugar en el cielo, donde las almas fieles estarán en comunión con Dios para siempre. La promesa de vida eterna es central en la doctrina cristiana, y Jesús la presenta como una realidad accesible para todos los que creen en Él. Para ilustrar la realidad del juicio y los destinos eternos del alma, Jesús utiliza parábolas poderosas que resuenan hasta hoy. En Mateo 25, 31, 46, encontramos la parábola del juicio de las naciones, donde Jesús describe cómo las almas serán separadas al final de los tiempos, como un pastor separa las ovejas de los cabritos. Las ovejas, representando a los justos, son invitadas a heredar el reino preparado para ellas, mientras que los cabritos, representando a los injustos, son condenados al castigo eterno. Esta parábola no solo es una advertencia, sino también una revelación del papel del alma en el juicio final, un momento decisivo que determinará el destino eterno de cada individuo. El cielo, según las enseñanzas de Jesús, es descrito como un lugar de descanso eterno, de paz y comunión con Dios. Es el destino final y glorioso para aquellos que han vivido en fe y obediencia. En Lucas 23:43, cuando Jesús le dice al ladrón arrepentido en la cruz, «De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso», se nos ofrece un vistazo al cielo como un lugar inmediato y seguro para las almas redimidas. El cielo no es simplemente un estado de existencia, sino un lugar real y tangible donde la presencia de Dios llena todo de luz y vida. ¿Te imaginas un lugar donde no haya dolor, sufrimiento, ni lágrimas? En contraste, el infierno es descrito por Jesús como un lugar de tormento eterno, un destino terrible reservado para aquellos que rechazan a Dios. En Marcos 9, 43-48, Jesús habla del infierno como un lugar donde el gusano de ellos no muere, y el fuego nunca se apaga. Este lenguaje gráfico es una advertencia seria sobre la gravedad de la elección que cada alma debe hacer. El infierno no es simplemente la ausencia de Dios, sino un lugar de castigo continuo, una realidad espantosa que subraya la urgencia de vivir una vida alineada con los mandamientos divinos. ¿Has reflexionado sobre las implicaciones de estas enseñanzas para tu propia vida? Las enseñanzas de Jesús sobre el cielo y el infierno no solo describen estos lugares, sino que también plantean una elección moral que cada persona debe enfrentar. El Nuevo Testamento enfatiza que el destino del alma está profundamente relacionado con las decisiones que tomamos en esta vida. Jesús nos llama a vivir con un sentido de propósito y a tomar decisiones que reflejen nuestra fe y obediencia. Cada elección, cada acción, es una declaración sobre el destino que esperamos para nuestra alma. Es importante notar que Jesús no solo habla del destino del alma como un futuro distante, sino como una realidad que comienza aquí y ahora. La vida eterna, según Jesús, no es solo algo que comienza después de la muerte, sino una calidad de vida que comienza con la fe en Él y la aceptación de su mensaje. Así, el destino del alma se convierte en una continuación de la relación que construimos con Dios en esta vida, una relación que tiene el poder de trascender la muerte misma. Hasta ahora, hemos visto cómo Jesús describe el cielo como un lugar de descanso eterno y el infierno como un lugar de tormento eterno, y cómo sus enseñanzas nos invitan a tomar decisiones que determinan el destino de nuestra alma. Pero, ¿cómo debemos interpretar estas enseñanzas en el contexto de la vida moderna? En la siguiente parte, exploraremos cómo estas enseñanzas se han interpretado y aplicado a lo largo de la historia cristiana y cómo podemos vivir de acuerdo con esta visión en nuestra vida diaria. La resurrección de los muertos es uno de los pilares fundamentales de la fe cristiana, y la Biblia ofrece una visión poderosa y esperanzadora sobre este evento futuro. En 1 Corintios 15, el apóstol Pablo dedica un extenso capítulo a explicar la naturaleza de la resurrección corporal,
destacando su importancia para la fe cristiana. Pablo afirma que si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe, 1 Corintios 15:14. Esto subraya que la resurrección no es solo un acontecimiento histórico, sino la base misma sobre la cual se edifica la esperanza cristiana de vida eterna. En este capítulo, Pablo explica que, al igual que Cristo resucitó, los creyentes también experimentarán una resurrección corporal. Describe cómo, se siembra en deshonra, resucitará en gloria, se siembra en debilidad, resucitará en poder, 1 Corintios 15:43. Este pasaje nos ofrece una visión transformadora de la resurrección, en la que los cuerpos corruptibles y mortales se levantarán incorruptibles e inmortales. La resurrección no es simplemente una continuación de la vida como la conocemos, sino una transformación radical hacia una existencia gloriosa y eterna, libre de las limitaciones y el sufrimiento del cuerpo terrenal. La Biblia distingue entre dos resurrecciones que ocurrirán en diferentes momentos y tienen distintos propósitos. La primera resurrección, mencionada en Apocalipsis 20, 5-6, es la resurrección de los justos, los que han muerto en Cristo. Estos serán resucitados para vivir y reinar con Él durante el milenio, un periodo de 1000 años de paz y justicia en la tierra. La primera resurrección es descrita como bienaventurada y santa, porque quienes participan en ella no estarán sujetos a la segunda muerte, que es la condenación eterna. En contraste, la segunda resurrección, que ocurre al final del milenio, es la resurrección de los injustos. Según Apocalipsis 20, 12-13, todos los muertos serán resucitados para presentarse ante el gran trono blanco y ser juzgados según sus obras. Aquellos cuyos nombres no se encuentran en el libro de la vida serán lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Esta resurrección es una resurrección de juicio, en la que las almas que han rechazado a Dios durante su vida terrenal enfrentarán su destino final. La distinción entre la primera y la segunda resurrección subraya la importancia de la fe y la vida moral en el cristianismo. Mientras que la primera resurrección es una promesa para aquellos que han vivido en fidelidad a Dios, la segunda resurrección sirve como una advertencia seria sobre las consecuencias de una vida alejada de la voluntad divina. Esta enseñanza refuerza la idea de que nuestras decisiones y acciones en esta vida tienen un impacto eterno y nos llama a vivir con una perspectiva de eternidad. Hasta ahora, hemos explorado cómo la Biblia describe la resurrección corporal y las diferencias clave entre la primera y la segunda resurrección. La resurrección es una promesa y una advertencia, una visión de esperanza para aquellos que creen y un recordatorio de la importancia de vivir en rectitud. En la siguiente parte, analizaremos cómo esta doctrina ha influido en la esperanza cristiana a lo largo de los siglos y cómo sigue siendo relevante para nosotros hoy en día. El juicio final es uno de los eventos más solemnes y decisivos descritos en la Biblia, donde cada alma se enfrentará a su destino eterno. En Apocalipsis 20, 11-15, se nos presenta una imagen poderosa y aterradora de este juicio, y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Aquí, todos los muertos, grandes y pequeños, son resucitados para comparecer ante Dios, el juez supremo, cuyas decisiones no pueden ser apeladas ni revocadas. Este es el momento en el que toda la humanidad se enfrentará a la verdad de su vida y recibirá su destino final. Durante este juicio, la Biblia nos dice que los libros fueron abiertos, y cada persona será juzgada, según sus obras, Apocalipsis 20:12. Este juicio no es solo un examen superficial, sino una evaluación profunda de cada acción, palabra y pensamiento que tuvimos durante nuestra vida. Imagina estar frente a ese gran trono blanco, donde no hay lugar para esconderse y todo lo que has hecho es revelado. Es un recordatorio impactante de que nuestras vidas están bajo la mirada constante de Dios y que, al final, seremos responsables de cómo hemos vivido. El juicio final también subraya la importancia de la fe en la destinación eterna. Aunque nuestras obras son evaluadas, la Biblia enfatiza que es nuestra fe en Jesucristo la que determina si nuestro nombre está escrito en el libro de la vida, Apocalipsis 20:15. Aquellos cuyos nombres están escritos en este libro serán admitidos a la vida eterna con Dios, mientras que aquellos que no lo están serán arrojados al lago de fuego, que es la muerte segunda. Este es un destino eterno que no puede cambiarse, y destaca la seriedad de vivir una vida de fe y obediencia. Es en este contexto que la fe y las obras se entrelazan en el juicio. La fe en Cristo no es una simple creencia intelectual, debe ser evidente en nuestras acciones y en la forma en que tratamos a los demás. Jesús mismo nos advirtió que muchos dirán en el día del juicio, Señor, Señor, pero no todos entrarán en el reino de los cielos, sino solo aquellos que hacen la voluntad de su Padre, Mateo 7, 21-23. Este mensaje es un llamado a vivir una vida coherente con la fe que profesamos, sabiendo que, en el juicio final, se revelará si realmente hemos seguido a Cristo o no. Hasta ahora, hemos visto cómo la Biblia describe el juicio final y cómo nuestras acciones y fe determinarán nuestro destino eterno. Pero,
¿Cómo podemos asegurarnos de estar preparados para este día? En la siguiente parte, exploraremos las enseñanzas bíblicas sobre cómo vivir una vida que honre a Dios y nos prepare para el juicio venidero. Asegúrate de seguir con nosotros para descubrir cómo puedes vivir con la seguridad de la salvación eterna. La doctrina sobre el destino del alma después de la muerte ha sido objeto de diversas interpretaciones a lo largo de la historia del cristianismo. Dos de las perspectivas más debatidas son la inmortalidad del alma y el concepto del sueño del alma. La idea de la inmortalidad del alma sostiene que el alma sigue consciente inmediatamente después de la muerte, entrando en la presencia de Dios o en un estado de tormento. Esta visión ha sido la dominante en la mayoría de las tradiciones cristianas, influenciada por textos como Lucas 23:43, donde Jesús le dice al ladrón en la cruz, «Hoy estarás conmigo en el paraíso». Pero, ¿es esta la única interpretación? Por otro lado, el sueño del alma es una doctrina que sugiere que después de la muerte, el alma entra en un estado de inconsciencia, un sueño que dura hasta el momento de la resurrección. Esta creencia se basa en pasajes como Eclesiastés 9:5, que dice, «Porque los vivos saben que han de morir, pero los muertos nada saben». Según esta interpretación, el alma no experimenta ni gozo ni sufrimiento hasta el día del juicio final. Esta perspectiva ofrece una visión distinta del destino del alma, una que desafía la idea de una experiencia consciente inmediatamente después de la muerte. Las diferencias en la interpretación del destino del alma no se detienen aquí. Dentro del cristianismo, distintas denominaciones han adoptado estas y otras doctrinas, reflejando la diversidad teológica que existe dentro de la fe. Por ejemplo, las iglesias católica y ortodoxa tradicionalmente enseñan la inmortalidad del alma y la existencia del purgatorio, un estado intermedio donde las almas son purificadas antes de entrar en el cielo. En contraste, muchas denominaciones protestantes rechazan el purgatorio y se adhieren a la inmortalidad del alma, mientras que los adventistas del séptimo día y los testigos de Jehová defienden la doctrina del sueño del alma. Estas diferencias doctrinales no solo influyen en cómo los cristianos entienden la muerte, sino también en cómo viven su fe en el día a día. Para quienes creen en la inmortalidad del alma, la muerte es un paso inmediato hacia la vida eterna, lo que puede inspirar una vida vivida con un sentido de urgencia espiritual. Por otro lado, aquellos que creen en el sueño del alma, pueden ver la vida como un periodo de preparación tranquila y fiel en espera del juicio final. Cada perspectiva ofrece un enfoque único sobre cómo debemos entender la muerte y la vida eterna. Hasta ahora, hemos explorado cómo distintas denominaciones cristianas interpretan el destino del alma, desde la inmortalidad hasta el sueño del alma. Pero, ¿qué implica esto para tu fe y vida diaria? En la siguiente parte, profundizaremos en cómo estas creencias pueden impactar tu manera de vivir y cómo puedes encontrar paz y seguridad en tu fe, sin importar cuál sea la interpretación que sigas. No te lo pierdas, es esencial para comprender cómo vivir con esperanza y propósito. En el cristianismo contemporáneo, las creencias sobre el destino del alma han evolucionado y diversificado, adaptándose a los cambios culturales y teológicos de nuestro tiempo. Hoy en día, muchas interpretaciones modernas continúan manteniendo la idea tradicional de la inmortalidad del alma, pero con matices que reflejan una comprensión más contextualizada y, en algunos casos, más inclusiva. Estas perspectivas buscan armonizar las enseñanzas bíblicas con el conocimiento científico y filosófico actual, ofreciendo una visión del más allá que intenta responder a las inquietudes de una sociedad cada vez más plural y diversa. ¿Cómo se está transformando esta visión en nuestros días? Una tendencia notable en las creencias contemporáneas es la creciente aceptación del universalismo, la idea de que, al final, todas las almas serán reconciliadas con Dios. Este enfoque, que se aleja del tradicional binario cielo-infierno, sugiere que el amor y la misericordia de Dios son tan vastos que, eventualmente, ninguna alma será eternamente condenada. Aunque esta idea es controvertida y no aceptada por todas las denominaciones, refleja un cambio significativo hacia una interpretación más esperanzadora y menos punitiva del destino eterno. ¿Te has preguntado si es posible que todas las almas, sin excepción, encuentren un lugar en la eternidad con Dios? Sin embargo, este enfoque moderno contrasta fuertemente con las enseñanzas tradicionales que enfatizan el juicio y la posibilidad de una condenación eterna para aquellos que rechazan a Dios. Durante siglos, la doctrina cristiana ha mantenido que la salvación es exclusiva para aquellos que tienen fe en Cristo, mientras que el infierno es el destino de los que no. Las interpretaciones contemporáneas, que a menudo son más inclusivas, presentan un desafío a estas creencias establecidas, provocando debates intensos sobre la naturaleza de la justicia divina y el amor incondicional. ¿Es posible reconciliar la tradición con estas nuevas perspectivas? Otra área donde las creencias contemporáneas difieren de las enseñanzas tradicionales es en la comprensión del alma y su experiencia después de la muerte. Mientras que las doctrinas clásicas han sostenido una visión dualista del cuerpo y el alma, algunas corrientes modernas, influenciadas por la psicología y la neurociencia,
proponen que la conciencia del alma puede estar más interconectada con el cuerpo de lo que se pensaba. Esta visión sugiere que la vida después de la muerte podría ser más compleja y menos lineal, lo que desafía las nociones tradicionales del cielo y el infierno como destinos absolutos y finales. Hasta ahora, hemos visto cómo las interpretaciones modernas del destino del alma presentan nuevas preguntas y desafíos a las creencias tradicionales. Pero, ¿qué significa todo esto para tu propia fe y vida espiritual? En la siguiente parte, exploraremos cómo puedes navegar entre estas perspectivas contemporáneas y tradicionales, encontrando un camino que te brinde paz, seguridad y un sentido profundo de propósito. Acompáñanos para descubrir cómo estas creencias pueden impactar tu vida de manera poderosa y transformadora. Cuando reflexionamos sobre el destino del alma, no podemos evitar considerar cómo esta comprensión debe influir en nuestras decisiones diarias y en nuestro estilo de vida. Saber que nuestra vida aquí es solo una parte de una existencia eterna debería cambiar radicalmente nuestra perspectiva. En lugar de vivir únicamente para el presente, la Biblia nos llama a vivir con la eternidad en mente, reconociendo que cada elección que hacemos tiene repercusiones eternas. ¿Cómo cambiaría tu vida si cada decisión la tomases pensando en la eternidad? La reflexión sobre la vida y la muerte nos lleva a valorar lo que realmente importa. En Mateo 16:26, Jesús pregunta, ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma? Esta pregunta nos confronta con la realidad de que nuestras prioridades deben estar alineadas con el destino eterno de nuestra alma. Vivir con la eternidad en mente significa valorar más las cosas que son eternas, como el amor, la justicia, y la fe, que aquellas que son temporales y pasajeras. Si sabes que tu alma tiene un destino eterno, ¿qué estás haciendo hoy para asegurar que estás caminando hacia ese destino con propósito? La importancia de la fe se destaca continuamente en las Escrituras como el fundamento de nuestra relación con Dios y, por ende, de nuestro destino eterno. Pero la fe no es una creencia pasiva, es una fuerza activa que debería influir en cada aspecto de nuestra vida. Santiago 2:26 dice, así como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Este versículo nos recuerda que nuestra fe debe manifestarse en acciones concretas que reflejen nuestra confianza en Dios y nuestro compromiso con sus enseñanzas. ¿Tus acciones diarias reflejan la fe que profesas? Vivir con la eternidad en mente también nos llama a reflexionar sobre el impacto de nuestras obras. Jesús nos enseñó en Mateo 25:31-46 que seremos juzgados por cómo tratamos a los demás, especialmente a los más vulnerables. Esto significa que nuestras obras no son solo un reflejo de nuestra fe, sino también una evidencia de nuestro amor y obediencia a Dios. Cuando ayudamos a los necesitados, mostramos la realidad de nuestra fe y nos alineamos con los valores del reino de Dios. ¿Están tus obras en línea con la vida que Jesús nos llama a vivir? Hasta ahora, hemos reflexionado sobre cómo nuestra comprensión del destino del alma debería influir en nuestras decisiones y en nuestro estilo de vida, y cómo la fe y las obras son esenciales para vivir con la eternidad en mente. Pero, ¿cómo podemos fortalecer esta mentalidad en nuestro día a día? En la siguiente parte, exploraremos prácticas concretas y hábitos espirituales que te ayudarán a mantener una perspectiva eterna en todas las áreas de tu vida. No te lo pierdas, porque vivir con la eternidad en mente puede transformar tu vida de maneras que nunca imaginaste. Cuando hablamos del destino del alma, es natural que surjan muchas preguntas y que existan ideas erróneas basadas en mitos o interpretaciones mal entendidas. Uno de los mitos más comunes es la creencia en las almas en pena, almas que, según algunas tradiciones, están atrapadas en el mundo de los vivos debido a asuntos no resueltos. Sin embargo, la Biblia no apoya esta idea, en lugar de eso, enseña que después de la muerte, el alma se dirige al lugar determinado por Dios, ya sea el descanso en su presencia o el estado de espera hasta el juicio final. No existe evidencia bíblica que respalde la idea de que las almas pueden vagar por la tierra, lo que nos invita a reevaluar estas creencias populares a la luz de las Escrituras. Otro tema que genera mucha confusión es la existencia del purgatorio, una doctrina ampliamente enseñada en el catolicismo que sostiene que algunas almas pasan por un proceso de purificación antes de entrar en el cielo. Si bien esta creencia es profundamente arraigada en ciertas tradiciones, es importante destacar que la Biblia no menciona explícitamente un purgatorio. En cambio, las Escrituras presentan el juicio de Dios como inmediato y definitivo después de la muerte, lo que sugiere que el destino del alma no requiere un proceso intermedio de purificación. Esto no solo desafía algunas doctrinas tradicionales, sino que también nos invita a estudiar más profundamente lo que la Biblia realmente enseña sobre la vida después de la muerte. A lo largo de la historia, muchos malentendidos sobre el destino del alma han surgido debido a interpretaciones erróneas o fuera de contexto de ciertos pasajes bíblicos. Por ejemplo, algunos creen que las almas de los no creyentes están automáticamente condenadas sin posibilidad de redención,
pero la Biblia nos muestra un Dios que es justo y misericordioso, ofreciendo salvación a todos los que la buscan sinceramente. De manera similar, la idea de que solo ciertas almas, elegidas, pueden alcanzar el cielo ignora el mensaje inclusivo de Jesús, quien ofreció la salvación a todo aquel que creyera en él. Clarificar estos puntos es crucial para entender correctamente lo que realmente sucede con el alma según la Biblia. Si has encontrado útiles estas aclaraciones y deseas seguir explorando más sobre temas como estos, te invito a suscribirte al canal para no perderte nuestro contenido futuro. Además, si este video te ha gustado, no olvides darle me gusta y compartirlo con otros. Nos encantaría saber tu opinión sobre estos mitos y enseñanzas bíblicas, así que deja tu comentario abajo, lo leeremos y responderemos con gusto. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento espiritual.